Entonces, básicamente, todo lo que hacemos depende hoy del extranjero. No podemos tener líneas propias de abastecimiento ni de logística. Pero no solo no las tenemos del extranjero, encima elegimos el sector aliado al enemigo nuestro. Nos aprovisionamos, por ejemplo, comprando F-16. Que ahora, con Trump, si tenemos suerte, y Trump se pelea finalmente con los británicos, tal vez puedan servir para algo más de lo que van a servir si Estados Unidos sigue aliado a los británicos, como fue cuando se decidió la compra, con la complicidad de todos los partidos políticos. Por eso nadie reclamó por esos F-16 y pasó sin pena ni gloria la decisión de la compra. Porque a los F-16 los había propuesto Tayana, no sé si recuerdan. Entonces la cosa viene de atrás. Por eso nadie puede abrir la boca, porque en definitiva todos terminan trabajando para un mismo enemigo. Y en el marco jurídico se firmaron acuerdos sin mecanismos coercitivos ni beneficios tangibles para la Argentina. Básicamente fueron todos los documentos que le sirvió a Londres para legitimar su presencia y fortalecer el control institucional de las islas. Lo único que hicimos fue firmar acuerdos que le sirven a Londres. A nosotros ninguno. Pero nosotros creemos que eso nos apoyaba porque eso nos daba confianza en el primer mundo. No, lamentablemente no funciona así. ¿Qué podíamos hacer para tratar de salir de esta situación? Primero, generar un eje político diplomático. Por ejemplo, crear una nueva defensa, una nueva Dirección Nacional de Planificación Soberana del Atlántico Sur, porque el problema es el Atlántico Sur, no solo Malvinas. Malvinas es apenas el inicio de un problema que vamos a tener, que ya es bastante grande, bueno, pero que va a crecer muchísimo más. Y eso debería hacerse con una política transversal entre Cancillería y Defensa. No sirve solo Cancillería, más allá de todo lo que describimos de cómo funcionaba Cancillería, solo Cancillería sin el poder de disuasión por detrás. Deberíamos reactivar acuerdos, por ejemplo, los de la CELAC con China o con África, para utilizar como vehículo para Malvinas y establecer internacionalmente un grupo de amigos por la descolonización atlántica en las Naciones Unidas, para tratar de reinsertar el problema en el eje de la descolonización que ahora sostienen, además de los países tradicionales, países como China y Rusia, que ya no son como eran en otras épocas, y sobre todo China, un país tercermundista, sino hoy es un país de vanguardias mundiales, una de las grandes superpotencias mundiales, y una Rusia que luego de su etapa liberal vuelve a enfrentar a Occidente. Después deberíamos generar un eje militar disuasivo, y esto es algo que le da escozor a toda la clase política argentina, pero no se puede hacer nada serio si no tenemos fuerzas armadas que sean disuasivas, que lleven a que en Londres, ustedes vieron ese artículo que en realidad metimos por accidente, porque hablaba de Javier Milei, pero que era extemporáneo. Bueno, de ahí podíamos extraer algo. ¿Qué dice el Reino Unido? Está preocupado por el costo de Malvinas. Y además, en el propio The Guardian, ellos mismos planteaban para qué querían esas islas, que era solo una nostalgia, algo así, no recuerdo las palabras justas, de una época imperial británica. O sea, la última de las posesiones simbólicas que le quedaba al Reino Unido, y por eso se encaprichaban en tenerla, pero lo que decía es: esto sale caro, no tiene sentido, negociemos. Claro, Argentina se los está regalando, si se lo está regalando ya no le sale tan caro. Entonces, Argentina no solo no tiene que regalarlo, tiene que presionarlos en todas las áreas y generarles inquietud para que las inversiones militares que tengan que hacer tengan que ser mayores y mayores y mayores, y eso afecte su presupuesto de defensa, mientras ellos además están en conflicto con Rusia. Esa incomodidad británica los puede llevar a negociar. Esto, en algún momento, en los primeros años de democracia, se discutía por lo menos. Se discutía si teníamos que hacerlo,
porque se hablaba mucho del costo que significaba para un Reino Unido que ya en ese momento ya empezaba a dar signos serios de estar en dificultades económicas, y se hablaba que la apuesta era producir presión, meter presión sobre Malvinas para que el Reino Unido le resulte incómodo sostener esas islas, que no les resulte un negocio y que se sienten a hablar. Pero hicimos todo lo contrario durante décadas. Entonces al Reino Unido no solo eso no le resultó un agujero negro fiscal que hay que sostener inyectando plata, sino que inclusive le empezó a dar ganancias, porque total le facilitamos que exploten todo, porque hicimos una política al servicio del Reino Unido, porque nuestros gobiernos terminaron trabajando para el Reino Unido. Entonces, nosotros podíamos desplegar, definir, hacer un escudo austral, un proyecto de 10 años, con 3 ejes: radarización, fuerzas de despliegue rápida en el sur, en Tierra del Fuego, y reconstrucción de las capacidades aéreas navales. Acuerdos bilaterales, además, con potencias multipolares como China, como Rusia, como la India, y tal vez podíamos pensar en Irán. ¿Y por qué Irán? Porque Irán ha demostrado que bloqueado y sin presupuesto pudo construir una industria de defensa que ya vimos el papel que cumplió en la guerra de Ucrania ayudando a Rusia con los Shahed 136. Es un modelo a imitar Irán, porque Irán demuestra cómo hacer las cosas con poco. Por ahí el modelo ruso o el modelo chino no nos sirve. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchísimos recursos por cada salaria militar y muchísima tecnología. Irán se arregló con poco e hizo algo realmente creíble, que está enfrentando al Estado de Israel, nada menos. Bueno, tal vez podíamos prestarle algo, pero bueno, se encargaron de que haya 2 atentados en la Argentina, que nadie supo quién fue y que a nosotros nos dijeron las fuentes de inteligencia que habían sido los iraníes, y nosotros cómo vamos a sospechar de las fuerzas de inteligencia israelíes, que eran parte del conflicto, de los británicos o de los estadounidenses. Por supuesto que le íbamos a tomar como cierto, y ahí hicimos todo después este andamiaje judicial que terminó en básicamente el distanciamiento y la ruptura y la pérdida de un mercado y la pérdida también de la amistad con países islámicos y demás, simplemente porque le hicimos caso a lo que nos dijeron unos grupos de inteligencia, porque no encontraron una sola prueba real. Todo esto nos podía servir para entrenamiento y logística. Luego tendríamos que tener un eje comunicacional. Esto es algo también clave, ¿no? Necesitamos instalar una narrativa de seguridad atlántica. Convertir a las Malvinas en un caso global de militarización del Atlántico Sur. Y para eso usar herramientas modernas. Usar influencers, think tanks, universidades globales, todo tipo de difusores que nos permitan instalar esto. Para esto tendrían que darle plata a los políticos, no para que les hagan campaña o alguna declaración interna. Alguna vez usen los fondos reservados con inteligencia. Generar campañas culturales y académicas para contrarrestar el discurso de auto... Miren, yo escribía esto y no sabía lo de Milei. Para contrarrestar el discurso de autodeterminación isleña que utilizan los británicos. ¿Y qué hace nuestro presidente, nuestro comandante en jefe? Utiliza ese discurso de autodeterminación. Pero ven que estamos durmiendo con el enemigo. Ese es el problema. Por eso la Argentina nunca encuentra solución. Porque tenemos al enemigo que nos está gobernando. Nada más claro que eso. Generar también un eje jurídico económico, creando un fondo nacional del Atlántico Sur, o como le quieran llamar, financiado por retenciones extractivas para sostener investigaciones estratégicas en ciencia, defensa, diplomacia, etcétera, ¿no? Y litigar sistemáticamente ante cada corte internacional, llevando a cada empresa que opere en la plataforma sin autorización. No favorecer al Reino Unido en sus negocios, obstaculizarlos, porque cuando las empresas se van a meter en una explotación que después se les va a iniciar un juicio, que lo pueden perder décadas inclusive después, pero que les va a significar el día que lo pierdan muchísimo dinero, muchas empresas lo piensan 2 veces.
Muchas empresas presionan al gobierno británico para que cambie las condiciones y para que consiga un acuerdo de la Argentina, que es lo que Argentina quiere. Pero Argentina hace lo contrario. Argentina ha cometido el error de subordinar el conflicto de Malvinas a ciclos internos políticos, sin diseñar básicamente una política de Estado que sea sostenida, integral y proactiva. Básicamente, esa es la gran crítica a la época democrática. Aislaron el reclamo de Malvinas porque les pareció que estaba contaminado con lo militar y con la dictadura. Y a partir de esto no entendieron que era un reclamo soberano argentino. No importa si el gobierno es peronista, si es radical, si es liberal, militar o que sea. Es argentino en primer lugar. Y ese es el tema. Y si hicieron una guerra en el año 82, se sigue adelante igual, no se retrocede como hicieron. Después necesitamos la recuperación sostenida de la soberanía. Tenemos que tener algo que se base no solo en palabras o gestos ocasionales, que un día se le ocurrió a alguien, a un canciller, a un diputado o a alguien hacer algo, sino esto tiene que ser una constante, una presión constante. Debe hacerse una arquitectura nacional de presión, disuasión, legitimidad y persistencia estratégica, con metas a décadas, porque no creamos que esto lo vamos a solucionar en 2 días. Si mañana Rusia pierde la paciencia y tira un Sarmat sobre el Reino Unido, y se nos allana todo el camino.